empiezo a contar. Boa noite. No, tu conexión es deficiente. Benvidos a esta sesión de outubro da Nerd Night. Está o espazo así un pouco escaso hoxe, pero é que o que temos. Ainda queda algún oco que se pode usar por aquí por diante. A sesión de marzo posiblemente sexa no Centro Galego de Arte Contemporánea, por se me esquece de dicilo despois. Xa teremos en conta algo máis de sillas, espero. Bueno, a xornada de hoxe, como sempre, 3 temas, microcharlas con 3 persoas moi expertas no seu campo. Empezamos coa que para min é a principal sexóloga de Galicia. Bueno, pois, polo menos, a mí parece nos micrófonos da Radio Galega, no programa de Kiko Novoa, Galicia por diante, ten unha sección a partir das 10:40 da mañá, os luns, onde fala de todo, fala dos cacharros que vende na súa clínica. A súa clínica chamase con mucho gusto Sexología, que está na Plaza Roja, nun primeiro piso. Non só é clínica, sino que tamén vende aparatitos para darse placer, e incluso imparte seminarios de como atar a tua parella e cosas por estilo. Martina é psicóloga de formación, especializouse en sexoloxía nun máster no que dirixía un dos posiblemente maiores estudosos do tema que nos ocupa hoxe. E é que fai tempo eu na 2 destes documentais de la noche temática falaba da exaculación femenina e que dei pampo cando vin que unha das achegas, un dos grandes descubrimentos dos últimos tempos, era dun español chamado Francisco Cabello, que foi o seu profesor. É dicir, que esta muller está moi ben formada na súa disciplina, ten unha actividade febril, porque a veredes en todas partes, impartindo magisterio no tema que ocupa, e xa tamén interviu na Nerd Night fai un ano nunha mítica conferencia que lle saliu clavada, unha especie como de proclamación filosófica que lle saiu perfecta. Foi unha mágoa non poder ter grabado esa intervención, pero a cousa sí que vai estar grabada, por certo. Esperemos que se lo transforme tomado outra vez. Daquela, eu dixenlle que a próxima vez que falase na Nerd Night, porque ya estaba claro que tinha que volver a falar, que falase do clítoris, que é un tema que a mí me interesa moito, e ademais queda moi ben nas fotos, cando dis clítoris, quedas ben nas fotos. E bueno, pois é un tema que me parecía interesante, sobre todo porque o seu profe, Francisco Cabello, estudou tamén bastante esa parte. Entón, Martina, cando queiras. Moitas gracias. Mira, que antes expectativas. Isto pasa como cando unha vai aí a unha relación sexual, as expectativas, os nervios, estas cousas. Bueno, boas noites, moitas grazas por asistirse. Queresme perdoar, imos gravar a charla, vouno facer en castelán nesta ocasión. Desculpade, o PowerPoint está en galego e así compensamos todas as vítimas. Vale? Bueno, de que vamos falar hoxe? Hoy vamos a hablar del clítoris 3D. Supongo que todos y todas estaréis ahí preguntando de qué nos va a hablar esto del clítoris 3D, qué pasa con el clítoris. Bien, lo mejor es ver un clítoris 3D. Pues hoy os traigo un clítoris 3D. Vamos a hablar del clítoris y también de las dimensiones varias históricas, culturales, educacionales, que tienen que ver del placer también y de todo esto que tiene que ver con el clítoris. Esto es un clítoris en 3D. Como veis ahí, ha sido en 2016 cuando hemos contado por primera vez con la estructura anatómica del clítoris, así para poderla coger, tocarla, verla y saber cómo es en tamaño real. Hasta ahora, gracias a una compañera sexóloga, gracias a Marta, tenía un clítoris de ganchillo en la consulta, porque como no había estructuras anatómicas que pudiésemos manejar, pues lo tenía ganchillo. Pero ahora sí tenemos un clítoris. 2016. Quedaros con el dato. Os lo voy a pasar para que
todo el mundo pueda verlo, tocarlo y descubrirlo, eso sí, tratádmelo con cuidado, ¿vale? No es un botón. Eso creo que hoy nos va a quedar claro. Hay que tocarlo con delicadeza. Es un material delicado. Bueno, veis ahí un poco pues, toda la estructura, ¿no?, del clítoris. Gracias a esta investigadora francesa, conocemos por fin pues, cómo es un clítoris en tamaño real y podemos imprimirlo y utilizarlo. Queda claro, ¿no? No es un timbre, no es un botón, es mucho más grande de lo que pensábamos. De hecho, el clítoris, como veis ahí, es todo lo que os va pasando por ahí, todo eso es el clítoris, ¿vale? ¿Veis ahí todas las partes? Claro, nosotros lo que vemos es el glande del clítoris, que está recubierto por el capuchón. Y lo que nos perdemos es todo lo que va por debajo de los labios externos y de los labios internos, que son las raíces del clítoris y los bulbos del clítoris, y que van rodeando todo lo que es la uretra y la entrada de la vagina. Fijaros que pueden medir de 8 a 10 centímetros. Cuando se excita, dobla su tamaño. El clítoris se pone en erección. De hecho, es el homólogo del pene, ¿no? Viene de la misma estructura embrionaria. Con la diferencia de que el clítoris única y exclusivamente está para darnos placer. Su única función es dar placer. Y está muy implicado en el orgasmo, es producir orgasmos, darnos placer y nada más. Vale, tiene incluso muchas más terminaciones nerviosas que el pene. Veis que tiene 4000 en cada raíz y se juntan aquí en el glande del clítoris 8000. Ahí es nada. Y el pene anda entre las 4000 y las 6000. Así que tened en cuenta la importancia de este órgano, ¿no?, del clítoris. Bien, os he puesto aquí, un poco complicado, sí, pero un poco la historia del clítoris. Es muy importante tener estos datos porque necesitamos saber qué ha pasado con el clítoris. Una estructura tan importante que todavía hoy en 2016, 2017 ya es desconocida. ¿Qué ha pasado con el clítoris en todo este tiempo? Si es tan importante para el placer, a lo mejor que lo tenemos las mujeres. Pues como veis ahí, al principio, pues ya desde el 300 antes de Cristo se mencionaba el clítoris por ahí de alguna manera, ¿no? Es verdad, se creía, bueno, no se mencionaba, la verdad es que la historia no está muy clara, ¿no? Dicen que la primera vez que se menciona es del 1 o 2 después de Cristo, pero ya antes Hipócrates lo tenía en cuenta para el tema del orgasmo, ¿no? Decían como que había que estimular esa zona externa para que las mujeres produjesen esperma y llegasen al orgasmo. Vale. Se empiezan a emplear en manuales de medicina, pero cosas así por alto. Hasta que en 1559, en el Mateo Real de Colombo, pues lo menciona y habla de esta estructura anatómica. ¿Qué pasa? Que en la misma época, este anatomista, Andreas Vesalius, describió los órganos reproductores, con lo cual el clítoris no tiene importancia, así total solo sirve para el placer. Vale. Más tarde, este anatomista holandés decía que si los placeres del clítoris, las mujeres no aceptarían tener hijos, o sea que también lo tenía en cuenta. Pero después de este paseo anecdótico, cae en el olvido 200 años. Ahí es nada. Vale. En el siglo XIX, el lesbianismo y la ninfomanía eran consideradas enfermedades. Masturbarse tampoco estaba bien visto, y sobre todo en el caso de las mujeres. En 1844 es cuando alguien lo describe y lo dibuja, y además muy bien. Bueno, muy bien, con sus limitaciones, porque la estructura que tenéis ahora entre manos todavía vendría después. Vale, pero ¿qué pasa? En 1865 un clítoris grande era la marca del diablo, era la marca del mal.
Y de hecho decían, pues el presidente de la Sociedad Médica Británica decía que la masturbación femenina causaba multitud de enfermedades mentales, ¿no? De hecho, pues causaba epilepsia, histeria, locura, y se dedicó a extirpar clítoris esta práctica se extendió hasta el 1920, porque esto de tener placer ahí era malísimo. Es verdad que tuvo compañeros, colegas de profesión que lo acabaron obligando a dimitir, pero durante muchos años se le extirpó el clítoris a muchas mujeres, ¿no? Por esta creencia. En 1875 se desvelan los mecanismos de la reproducción. El clítoris desaparece de los manuales. En 1920 sí que aparecen los dibujos del clítoris en el famoso manual de anatomía del bebé. Pero en 1948 en ese mismo manual desaparece. Ya no es importante. Como el clítoris no sirve para reproducirse y el pene sí. Porque a lo largo de todo este tiempo el pene ha sido ampliamente estudiado, por supuesto, ¿no? Sabemos ahí todos los mecanismos de la erección, todas sus partes, cómo funciona, fantásticamente. Y el clítoris, pues, se ve que no era tan importante. Vale, en la década de los 60, volvemos ahí, ¿no? Master y Johnson, pues empiezan a destacar también su importancia para el placer. Es verdad que un poco también asociado al coito, ¿no? También costaba y eso, vale, pero el coito también es importante. Kinsey y Selhaj, también muy importantes en la sexología, le empezaban a dar mayor relevancia al clítoris, mucha importancia a la hora de alcanzar el orgasmo. De hecho, en sus estudios, en sus informes muy importantes, ¿no? El informe Kinsey y el informe High, además de constatar que había un amplio porcentaje de la población que se masturbaba, también constataban que la mayor parte de las mujeres llegaban al orgasmo por estimulación del clítoris y que había un porcentaje muy elevado que no llegaba por el coito. Esto acabó llevando, bueno, Selhaj además de ser una mujer y proclamar esto, tuvo pues bastante gente y bastantes hombres en contra, lo cual le llevó a renunciar a su nacionalidad americana ante las críticas recibidas y demás. Y me parece algo bastante importante. De hecho, además, también ambos constataron que en masturbación las mujeres y los hombres llegan más o menos a la misma velocidad al orgasmo. En general, es una media, ¿no? En 4 minutos. Luego ya sabemos que la diversión sexual es inmensa. Vale. Entonces, otra vez a las mujeres, hasta 1998, que fue hace nada, Helen O'Connell, uróloga australiana, fue la única en estudiar la anatomía completa del clítoris. 1998. Ahí queda. Y descubrió que los libros estaban equivocados, además, en la anatomía que presentaban, porque los bulbos formaban parte del clítoris también, que se decía que no, eran mucho más grandes de lo que se pensaba, y descubrió que era una estructura bastante importante, ¿no? Pues gracias a los estudios de imagen por resonancia magnética, a las tecnologías actuales que tenemos, pues le resultó un poco más sencillo. Pero es el interés de las mujeres, es decir, lo hizo ella de manera independiente, le llamó la atención que en el manual que se utilizaba en medicina, en el famoso manual este de anatomía, que no se hablase del clítoris y que no apareciese por ningún lado. Entonces decidió investigarlo. Y ahí, en 1998, tenemos el clítoris. Claro, esto del clítoris desmonta un montón de teorías también. Porque con este tamaño y rodeando toda la entrada de la vagina y de la uretra, hoy en día sabemos que la parte más sensible de la vagina es el primer tercio. Qué casualidad que los bulbos del clítoris rodeen esa parte. Qué curioso. Y que además sean todo un tejido eréctil. Y que cuando introduces algo en la vagina, si te apetece, pues que también estimule los bulbos del clítoris. Qué curioso. Pero sin embargo,
¿cuánto nos han roto la cabeza con esto del punto G? Porque claro, una vez que se descubrió todo esto, las mujeres podíamos tener placer y orgasmos sin pene, en la vagina. Es decir, no es imprescindible un pene para que una mujer tenga orgasmos y disfrute y se lo pase fenomenal. No es necesario el coito para el placer. Hay que buscar el punto G y volvernos locas con el punto G, porque no vaya a ser que esto de la vagina deje de ser importante. Y además que sea muy difícil de encontrar. A ver si lo tengo, a ver si no lo tengo, y a ver si voy a tener orgasmo vaginal o no, o qué es lo que está pasando, ¿no? Mejor sigamos dándole importancia a la vagina, no vaya a ser que le quitemos protagonismo al pene. Y para rematar un poco este repaso breve histórico, nos encontramos con el clítoris 3D. ¿Qué es lo que ha pasado todo este tiempo? Pues que todo ha girado en torno al pene. A ver, esto también tiene que ver, pues, un poco cómo ha ido evolucionando la historia. Es cierto, pues, que al principio se pensaba, pues, también que las mujeres, pues, éramos hombres imperfectos, que no estábamos bien acabados, entonces, pues, tampoco se investigaban ni los genitales y, vale, pues tenían un poco de lío con la zona. Y también es verdad que todos los investigadores y médicos eran hombres. Pues, con lo cual, al final, pues, la cosa se les iba un poco al mismo sitio. Y claro, pues, preocupaba un poco esto de que las mujeres pudiesen tener placer y pudiesen tener orgasmo. Además, hay una cosa con el clítoris, que claro, no es que tú tengas un orgasmo y ya está, es que podemos tener un montón de orgasmos. Entonces, claro, esto no es que yo eyaculo y tú tienes el orgasmo antes y después de que yo eyacule, ya está, tú ya te quedas súper satisfecha y... Claro, si tú puedes seguir teniendo orgasmos hasta que te canses o te apetezca, ¿qué pasa con el pene? Que ya no es tan importante. Vaya follón. Y además, claro, en todo este recorrido histórico también tenemos que las mujeres, claro, si de hecho está como muy mal visto, veremos ahora todo esto de la masturbación y tal, porque por un lado teníamos que tener orgasmos, pero era importante, pero, bueno, a veces no, pero parte del tiempo sí, pero solo con el pene y con el coito, porque si tenías orgasmos de otra manera o si a lo mejor se te daba por masturbarte, ninfomanía. Bien, entonces es importante nombrar en todo este tiempo la histeria. Claro, aparte de todo esto, pues desde, fijaros aquí, desde el siglo IV a.C. hasta 1952, que a la Asociación Americana de Psiquiatría se le dio por sacarlo de sus manuales, pues éramos unas histéricas la mayoría. ¿Quiénes eran histéricas? Pues las mujeres, mayoritariamente aquellas mujeres que no llegaban al orgasmo con la penetración, que evidentemente eso no se evidenciaba así. También las mujeres solteras y viudas. Había un montón de histéricas. ¿Cómo se resolvía esto de la histeria? Pues por un masaje que te hacía un doctor, también a veces una matrona, ¿vale? En la zona del clítoris y de la vulva. Y esta era la manera de solucionar la histeria. Solucionabas la histeria con el paroxismo histérico. No me lo inventamos. ¿Qué es el paroxismo histérico? Es un orgasmazo. Así se solucionaba la histeria. ¿Qué pasa? Que esto no era sexo. Y de hecho los médicos no lo interpretaban así. Por supuesto, ¿cómo vamos a obtener las mujeres orgasmos sin estimular la vagina, sin meter nada en la vagina? De hecho, los espéculos dieron mucho lío. No vaya a ser que se lo introduzcas a la mujer y tenga placer en la vagina, ¿no? Estaba todo muy centrado en la vagina y era imposible que las mujeres pudiéramos tener un orgasmo estimulando el clítoris. Imposible. Eso era otra cosa, eso era la histeria y era patológico, por supuesto. Si solo tiene que ver con la mujer y no tiene que ver con la reproducción, es patológico seguro. ¿Qué pasa? Que esto se les hacía muy tedioso. De hecho, alguno escribe por ahí que, claro, que esto de solucionar el tema de la histeria no era tarea fácil. Que estimular a una mujer hasta conseguir el paroxismo, pues que a veces te llevaba 1 hora. Claro, imagínate
imaginaros una enfermedad crónica, que era la histeria, que además, pues el tratamiento, bien, que era efectivo y que no se solventaba, porque tampoco tenía efectos secundarios negativos, con lo cual tenían de mujeres en las consultas que aquello es una maravilla. Pero claro, llega un punto que los dedos, tan calambres, estaban rota, la cosa no es fácil. Con lo cual empezaron a romperse un montón la cabeza a ver qué podían hacer para que aquel trabajo tan complicado y tedioso pues fuese más sencillo. Bien, entonces empezaron a inventar, pues ya ves aquí, con chorros de presión en el clítoris, seguro que más de uno habéis experimentado con el chorro de la ducha de toda la vida. Bien, pues esto también se hacía para solucionar la histeria. Vale, y más aparatos, este por ejemplo era de vapor, entonces la mujer se colocaba ahí boca abajo y el vapor pues también le ayudaba a esto del paroxismo. Bien, hasta que investigando, en este negocio tan lucrativo, pero nada sexual, descubrieron el vibrador eléctrico. Aquello era una maravilla. Claro, lo que te llevaba una hora, de repente te llevaba 10 minutillos. Fantástico. Pues de todo esto de solucionar la histeria, viene esto de los vibradores. Claro, fueron evolucionando, aquello se les hacía muy complicado, con lo cual, pues ahí empezó. Lo de los vibradores nos da para otro. ¿Vale? De hecho, el primer vibrador, como os pone ahí, apareció en el electromecánico en 1880. Aquello fue una revolución. De hecho, también había gamas de vibradores, ¿no? Más accesibles, más caros, pues, que tenían mayor potencia. Hasta que llegó Freud y nos acabó con esto de los paroxismos. Entonces, claro, el señor Freud nos desveló que las causas de nuestra histeria tan terrible pues tenía que ver con que nuestra infancia había sido complicada, que nuestro desarrollo sexual se había detenido en un punto infantil y que además las mujeres que tenían orgasmos clitorianos, pues que aquello estábamos muy maduras, no podía ser esto. Que las mujeres realmente maduras, mujeres de verdad, mujeres de bien, eran las mujeres que tenían orgasmos vaginales. Con lo cual se dedicaba a tratar con sus terapias a las mujeres que tenían orgasmos en el clítoris. Claro, porque la única forma de conseguir el orgasmo, ya hemos visto que lo ideal es con el pene en la vagina, ¿no? Este lío de los orgasmos vaginales y de clítoris lo arrastramos hasta el 2017. ¿Y tú eres clitoridiana, eres vaginal? Como si con todo lo que hemos visto fuese tan fácil distinguir de dónde viene una cosa y de dónde viene otra. Y además con lo que postillado que está, porque es que aquí todavía hay lagunas. Os puse esto porque es muy actual, ¿no? Todo lo del punto G que comentábamos antes. Multitud de noticias nos bombardean en internet sobre si tenemos punto G, no tenemos punto G, sobre dónde tenemos que sentir el orgasmo, sobre dónde no. Pero no nos enseñan a mirarnos la vulva, a descubrir sus partes y dónde está el clítoris y cómo es y para qué sirve. Pero del punto G se habla una barbaridad en todas partes. Yo no he visto ningún estudio que hable de si los hombres tienen unos orgasmos más intensos, estimulándose la próstata, estimulándose el pene, en el tronco, en la punta. Todavía no he visto ninguno. Ahora, del orgasmo de la mujer han corrido ríos de tinta. Bien. Por si pensamos que todo esto de Freud y estas cosas y esto que hemos visto, a lo mejor es un poco loco. En 2012 todavía hay investigadores, por suerte pocos, menos mal, que defienden que el coito vaginal es el único comportamiento sexual asociado a beneficios físicos y psicológicos y que la masturbación y el sexo anal son neutros o problemáticos. Este hombre publica artículos científicos en revistas
demuestra también que el tema sexual, la moral y las falsas creencias y la imperiosa necesidad de supeditar el placer de la mujer al pene, pues siguen influyendo de alguna manera, mal que nos pese, hoy en día en la ciencia. Con lo cual, podéis estar tranquilos y tranquilas, que no sois tan disfuncionales como nos hace creer, que realmente lo disfuncional es el modelo de relaciones sexuales que nos han enseñado, es que no tenemos educación sexual, la educación sexual que tenemos es edúcate con lo que puedas, y es absolutamente coitocéntrica y sexista, y al final nos hacemos un montón de lío con quién tiene que llegar antes al orgasmo, quién después, y si no llego a tiempo, y si sí, y que el pene no se baje, y todas estas cosas, que es que aparecen disfunciones por todos lados. Y claro, luego si tú sigues este modelo que se supone que es el súper ideal, pues yo que sé, a lo mejor 15, 20 años, pues tienes alguna cosilla de deseo, ¿no? Porque si repites lo mismo todo el tiempo, pues tampoco la cosa no es difícil, se convierte en un acto bastante mecánico. Realmente, lo realmente perjudicial, como os pongo ahí, psicológicamente, es que nos nieguen la educación sexual, que nos nieguen el autoconocimiento de nuestros cuerpos. Esto sí que es perjudicial psicológicamente. ¿Cuántas mujeres he visto yo en consulta preocupadas, y muchos sexólogos y sexólogas, porque no llegan al orgasmo con la estimulación vaginal? Porque no llegan al orgasmo con el pene. ¿Esto genera una angustia en las personas? Brutal. ¿Cuántos hombres preocupados? ¿Por qué no aguanto lo suficiente para satisfacer a mi pareja? Hay mujeres que tienen orgasmos estimulando el clítoris y tienen relaciones sexuales con sus parejas y no lo estimulan porque así no está bien, porque nos han hecho creer que si no tenemos orgasmos vaginales y si no estimulamos el clítoris, que estamos mal, que somos defectuosas, que no somos unas mujeres tan molonas como las que llegan con la penetración vaginal. Nos han hecho creer todas estas cosas. Y de ahí, pues, disfunciones y disfunciones y disfunciones. Un montón. Esto realmente es lo que daña psicológicamente a las personas. Que nos nieguen el derecho al placer, al fin y al cabo. Que nos impongan un modelo sexual disfuncional. Que sigan negando la diversidad sexual. Y que sigan negando una parte tan importante como es nuestro clítoris. Como ahí, hagamos historia, somos dueñas de nuestra sexualidad y tenemos derecho al placer. Y esto es muy importante que las mujeres lo entendamos y lo tengamos en cuenta, porque esto no va a ser fácil. Y yo sé que explico estas cosas y que, pues que uno y uno lo entiende y le da una vuelta, vale, pero después tú te ves en el momento y te ves haciendo lo mismo, porque lo tenemos tan aprendido y lo tenemos tan interiorizado que cuesta un montón salirse del coitocentrismo y del penetrismo. Cuesta un montón y esto perjudica tanto a hombres como a mujeres. Un montón. Así que, para visibilizar el clítoris y que no ocurra esto de que nos encontremos con clítoris en la mano y digamos, pero esto es un clítoris, pero de verdad, pero ¿esto qué es? ¿Pero es así el tamaño real? Claro, yo es que últimamente en consulta no hago otra cosa que, porque, bueno, pero espera, te voy a enseñar el clítoris, ¿no? O sea, enseñar el clítoris de para cualquier cosa, cualquier excusa es buena. Y claro, nos encontramos ahí, pero esto de verdad, pero tengo yo todo esto ahí dentro, pero ¿cómo no me lo han explicado antes? ¿Pero cómo no me lo han dicho? Pues ahí lo dejo. Bien, pues a partir de hoy, que nadie se quede sin clítoris, podéis imprimir todas las personas, porque gracias a esta investigadora francesa, que ha colgado los planos para que todo el mundo lo pueda imprimir, yo los he colgado en mi página web, así que están colgados, son libres, son accesibles. Hay un enlace de un sitio donde lo podéis imprimirlo en cualquier sitio que impriman en 3D, y todas las personas por un precio muy
y enseñárselo a todo el mundo, porque esto es muy importante, es que es muy simbólico, es que es muy injusto, esto es de justicia ya, es una cuestión de justicia social, educacional, o sea, que es increíble que estemos en 2017 hablando del clítoris. Increíble. Y descubriendo qué es esto del clítoris. Ahí lo dejo para reflexionar. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, pois eu, como vedes, Sabadell Martina comeu clítoris impreso. Algo moi recomendable, eu quería dicirte que no ano 98, no que se fixo un dos descubrimentos clave, o clítoris tamén se descubriu a enerxía oscura. É dicir, que vamos en paralelo con o descubrimento do universo. Preguntas? Alguén que teña preguntas? Ninguna pregunta. Repite. Pois sí que os anos non sei, investigarei o dato, así que non sei cantos anos ten, pero ten varios estudos publicados, con este tema de que é mellor. Ademais, di que é mellor o ter relacións sexuais coitais e sen preservativo, que é moito mellor. Sí, así como chocolate. Está intentando justificar de alguma maneira. Bueno, É un caso puntual, pero é significativo, ¿no? Que todavía a día de hoxe se sigan permitindo este tipo de estudos y que todavía non se coñezan suficientemente ben todo o que é a anatomía genital femenina. Pareceme bastante significativo. isto dos diferentes tipos de orgasmos, entón, hai que borrarlo das revistas. Ben, o sea, que hai un tipo solo ou sensacións distintas. Como a mí, se a me gusta máis ou a parte de abaixo. Tantas sexualidades como persoas. Que todos se salen do mismo sitio, que é o cerebro. Está dicindo aquí Isai Bravo é o socio de Martina, con mucho gusto, que está na Plaza Roja, en un primeiro piso, e di que tal salen todos do cerebro, que é o que les din casi sempre, non? E a Martina, se oídes na Radio Galega os luns ás 10:40, veredes que tamén moitas veces acaba sempre nesa idea central. Operación descoitalización. En cada caso, bueno, o tema esencial é que, bueno, isto é recentísimo, me parece increíble que nestas alturas da historia ainda estemos neste punto. Xulia. Bueno, ya que has dicho que no aparece nada de esto en ningún sitio, en los libros de texto, ¿tú crees que empezarán a aparecer el clítoris cuando se explique la reproducción sexual o simplemente los órganos sexuales? Espero que sí, y un poco también con esta idea, ¿no? Lo de reproducirlo en 3D para que todo el mundo lo pueda conocer y también en el ámbito educativo. Yo creo que costará todavía, costará. Al final lo que te enseñan en todo caso es como el glande y como hay que pasar desapercibido. Al final lo que nos enseñan en la escuela de sexualidad es un modelo reproductivo. No nos enseñan a disfrutar del sexo y cuando se hace educación sexual, en muchos casos, por suerte va cambiando la cosa, pero en muchos casos es desde el miedo, peligro, enfermedades, ITS, embarazos no deseados, y todo muy centrado en el coito. Yo espero que sí, que después de esto, que ya están 3D, que por lo menos en los libros de texto se pongan las pilas y enseñen al clítoris y digan que es para el placer. Claro, como en el hombre el pene, pues sirve para reproducirse, para orinar y para tener orgasmos, pues ya está.
parte más sensible del cuerpo con más terminaciones nerviosas del órgano, con más terminaciones nerviosas que se conoce, pero no se habla de eso. Cando te referías ao primeiro tercio, te referías a parte que está, se estás de pé, a parte de arriba ou a parte de abaixo? A parte de abaixo. Senón, sería horrible levar tampóns ou copas menstruais. Claro, sí. Que non tiña automatizado o tema. Bueno, alguna pregunta máis? Dicir que Isai está grabando a Pablo. Efectivamente. Pablo dedícase á imaxe médica. Pois, que eu teña o dato, de momento non. Sería interesante pois, tamén estudalo. O que se di é que realmente sí que hai varios tamaños e que a priori o que se coñece é que o tamaño non ten que ver co prazer. É dicir, que ti podes ter o mesmo prazer e un orgasmo igualmente intenso, un clítoris máis grande ou un clítoris máis pequeno, que non influe no orgasmo ou no placer o seu tamaño, pero sí que pode haber variacións, claro. Alguno máis? Bueno, pues antes de pasar ao seguinte, simplemente lembrar que Isai está grabando a charla de Martina. Supoño que colocarás na túa web, nós tamén lle daremos bola nas redes de Nernight, tanto en Twitter como en Facebook. E, bueno, pues un aplauso moi merecido para Martina. Muchísimas gracias. Devolveron o clítoris, e non